Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges, y eso le da título a nuestro programa. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del etnohistoriador Juan Pablo García Uriostegui, guerrerense. El tema de hoy es antropología de la muerte, pero en ese vasto horizonte vamos a hablar de muchas cosas. Efectivamente de la muerte, de las fiestas de muertos, que es tu especialidad, Juan Pablo, y de cómo has ido llegando a esta especialidad dentro de la etnohistoria. Bienvenido, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar de algo que es natural y que nunca dejamos de todos modos de lamentar y de interpretar de distintas maneras. Probablemente el origen de las religiones no esté en la fertilidad, sino esté en el tema de morirse. Es la ley de la vida. Todos vamos a ir allá, pero todas las culturas y todas las civilizaciones se han preocupado por qué pasa después de la vida. Se han preocupado por el momento de morir y qué pasa después de morir. Fíjate que yo saqué un parrafito chico de Borges, del libro de los conjurados, que es un lamento que creo que tú conoces. Dice: esta noche puedo llorar como un hombre, puedo sentir que por mis mejillas las lágrimas resbalan, porque sé que en la tierra no hay una sola cosa que no sea mortal y que no proyecte su sombra. Esta noche me has dicho sin palabras, Abramowitz, que debemos entrar en la muerte como quien entra en una fiesta. Y decía también antes, ¿cómo puede morir una mujer o un hombre o un niño que han sido tantas primaveras y tantas hojas, tantos libros, tantos pájaros, tantas mañanas y noches? Es eso la muerte, Juan Pablo. Es acercarse al umbral. Yo te lo digo que estoy en el otoño de la vida, antes no me importaba, pero ahora que ya la ve uno más cerquita dices, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se estudia en el INA? Bueno, como bien comenta, ha habido muchísimas interpretaciones y muchos temas. Yo considero, igual que usted, que el inicio de las religiones tiene que ver con el tema con la muerte, ¿no? Es una manera de darle explicación. Desde los evolucionistas en la antropología, ese fue el primer planteamiento, ¿no? Taylor planteaba eso, ¿no? El estudio de las religiones iba acompañado con la vida, ¿no? Posteriormente fueron cambiando. Institucionalmente en el INA ha habido como un cambio muy abrupto, pero que a la vez ha habido una continuidad. Desde 1991 se tenía el Seminario de Antropología de la Muerte, en la DAF, en la Dirección de Antropología Física, el cual el seminario hasta hace unos años estaba muy vigente a cargo del antropólogo Eric Mendoza Luján. Y él hasta la fecha ha llevado institucionalmente los estudios, como todos lo sabemos, con altas y bajas, ¿no? En temas, se han entrado tanto temas como han desaparecido otros, ¿no? Pero siempre ha sido una constante. Y dentro de esa constante ha existido
también todo el tema en relación a las temáticas muy propias, ¿no? Muchas veces estudiando desde la religión, otras veces muy estudiando justo desde las fiestas, costumbres funerarias, rituales funerarios, prácticas y representaciones. Entonces ha habido un mar de temáticas a lo largo del tiempo. También se tienen, que eso usted mejor que nadie me lo podrá decir, desde la Dirección de Historia, perdón. Sí, de estudios históricos. De estudios históricos, el seminario que llevaba Elsa Malvido, ¿no? Sí. Que justo con Florescano lo iniciaron, hasta donde tengo entendido. Sí. Pero es muy interesante, porque ese no era propiamente de la muerte, se convirtió en la muerte. Entonces los estudios de la muerte en México empiezan por estudios demográficos de epidemias, en la historiografía. Que eso es lo que hacía Elsa, efectivamente. Sí. Y de repente dan un vuelco a los estudios de la muerte y a empezar a estudiar otras temáticas. Y es ahí cuando toda esta historiografía francesa cae en México y empieza a ser un burbujeo impresionante. Philippe Arié. Así es. Y fíjate qué bueno que recuerdas el Seminario de Estudios de la Muerte con Elsa Malvido. Sirve aquí para mandarle un abrazo hasta donde esté. Porque cuando ella murió, yo me imaginaba qué fue lo último que vio, qué pensó. Porque efectivamente ella empezó haciendo demografía histórica y muy particularmente de las muertes de los niños. Uh-huh. Y después en las epidemias, y se fue alargando y lo fue dibujando hasta el cómo hemos ido pensando la muerte y cómo fueron pasando los panteones, y ahí es de influencia francesa, los cementerios se fueron pasando hacia las afueras del país, o se fueron especializando cuando eran epidemias como la del cólera, y haces el Panteón de Santa Paula, o el que ahora ya es museo, el de San Fernando, y que la gente va a ver los monumentos y los nombres de los muertos porque son famosos. Pero morirse, eso es un asunto de antropólogos. Sí, o sea, a ver, es que los antropólogos han empezado a generar esos ruidos, ¿no? Y justo han empezado a meterse pero desde hace muchísimos años, desde la psicología, y empiezan a coquetear de repente, ¿no? Freud empezó a coquetear con esto, mucho desde el evolucionismo también, pero empezaron a coquetear ahí como, bueno, ¿qué está pasando después de la muerte, no? ¿Y hacia dónde estamos yendo? ¿Por qué se están generando estos rituales? Se están empezando a generar como ciertas dudas. Y esos momentos liminales que empiezan a ser como muy presentes dentro de la muerte y que se empiezan a voltear a ver desde la antropología, han generado muchísima literatura antropológica, ¿no? Y justo eso mismo también lo retoma Aries, uh-huh. Cuando empieza a hablar él ya de a lo que le llama en uno de los temas la muerte prohibida, por ejemplo, okay. ¿no? Y entonces Aries empieza a coquetear con esta historia de las mentalidades con la antropología, y como que se mete y no se mete, se mete y no se mete, que después lo vienen a criticar, ¿no? Más adelante, pero como que se metía a esos espacios y de repente decía, pero bueno, no me voy a ir tan allá, y regresaba. Es muy interesante ver cómo jugaban, ¿no? Con todos estos espacios en torno hacia dónde se va el ser humano, porque pareciera que cuando estudiamos esta parte de la muerte, estos últimos momentos, como bien lo comenta, ya no parece que sea de nosotros como historiadores, antropólogos, sino que más bien es como de religiosos, de otro ámbito, y siempre se ha quedado ahí como una línea fragmentada un tanto. Pero los antropólogos estudian las religiones como una parte de la naturaleza humana, en el sentido de que todas estas creaciones son instrumentos para separarnos o para adaptarnos a la naturaleza. Sí, no, y trascender. Las últimas tendencias que hablan en torno a la memoria y al recuerdo, se hablan en torno a la trascendencia, a la trascendencia del hombre. ¿Cómo se va a recordar al hombre? Y eso es algo fundamental, que es algo que viene muy presente desde la época novohispana en las prácticas fúnebres, ¿no? Pero justo la trascendencia es algo muy, muy importante, en lo cual se han volcado los antropólogos a ver hacia la memoria. Ok, hacia la memoria. Y fíjate, los antropólogos físicos que durante tantos años se dedicaron a estudiar muertos, ahora estudian la muerte. Es diferente. Sí. Porque los muertos lo que encuentran ellos son los restos, y los miden y les hacen y les estudian de qué se murieron. Sí. Pero ahora están trabajando más bien cómo piensan la muerte el señor o la señora al que estamos viendo
ya en esqueleto. O sea, sí están metiéndose en un tema mucho más antropológico y menos forense. Sí, claro. Ya desde hace algunos años los antropólogos físicos han volteado. Por lo que hemos visto, se ha podido... se han acercado ellos a partir del tema, a partir de estos estudios de las complejidades, estos estudios del caos que le han llamado. Y es ahí donde, a partir de Edgar Morin, se empiezan a explicar esto, los físicos. Muy interesante, porque justo empiezan a decir, bueno, sí, como bien comenta, más allá de la antropometría, hacia qué está pasando con estos, a partir de estos enterramientos, qué está pasando con estos rituales fúnebres que se están haciendo. Y eso lo ven muy tangible ellos, a veces más allá que los arqueólogos, que están muy presentes en estos enterramientos, ¿no? Y es donde empiezan a estudiar estos patrones y empiezan a dar otro tipo de comportamientos, ¿no? Y empiezan a generar otro tipo de estudios. Hay antropólogos actualmente que habían planteado que la muerte como fenómeno sociocultural y psicológico, un tema bastante complejo que ya están metiendo nuevas ideas. Okay. Fíjate que tienes razón, el trabajo que están haciendo los antropólogos físicos se están metiendo más que muchos de los arqueólogos, no todos, porque Matos sí ha trabajado el asunto de la muerte básicamente en relación a los mexicas. Pero hace poco leí un libro de Laura Filloy sobre Pacal, el señor de Palenque, y lo que queda muy claro era de dónde viene la fuerza de Pacal. Y uno pensaría que venía de una inclinación conquistadora, y fíjate que no era un pueblo guerrero el de Palenque. Lo que hacía Pacal era conjurar la muerte. Debió haber hecho rituales, sonidos, música, etcétera, para conjurar la muerte de su gente. Eso lo maneja en una novela que seguramente conoces, se llama Los Pasos Perdidos, Alejo Carpentier, en donde dice que el papel del médico de esta tribu en el centro de la selva de la Amazonia, su trabajo era conjurar la muerte. Llegó alguien mordido por una víbora y la idea era cómo espantar la muerte. Y cuando se muere el personaje al que le muerde la víbora, lo ayuda a dar el siguiente paso, que es morirse. Ese es el trabajo que están haciendo los antropólogos. Sí, bueno, no precisamente ese, sino explicar eso. Ok, muy bien. Explicar bien eso. Bien dicho. Justo, sí vi el trabajo que la doctora Laura sacó sobre Pacal, no lo he revisado, pero es bien interesante, porque, ¿en qué sentido? Como regularmente es como el lenguaje muy coloquial y más desde nosotros, desde la institución, decimos, bueno, la tumba de Pacal. Pero realmente no nos hemos puesto a analizar estos momentos en torno a la muerte. ¿Por qué se están generando estas honras fúnebres? Y por qué lo están colocando o por qué le está pidiendo que están colocando de esta manera. Entonces es bastante interesante porque no todos los Hanachwinik están enterrados de la misma manera. Claro. ¿Y por qué él sí? Sí, de hecho, más bien casi ninguno. Yo no conozco otro Lashwini que no sea él y la Reina Roja. Tienes toda la razón. Entonces, se pueden meter muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando, no? O sea, realmente sí están conjurando a la muerte, ¿de qué manera la están alejando? ¿Le están rindiendo tributo? Más allá de esta memoria de este personaje en vida que es hasta la fecha trascendido. O sea, pero ¿qué es lo que realmente nos está queriendo decir en relación a los rituales fúnebres de estos personajes en particular, ¿no? Que justo es lo que pasa con todos estos temas entre los mexicas, ¿no? Por ejemplo, se decía que en las honras fúnebres, en algunos momentos Patrick Johansson lo menciona, ¿no? Cómo incineran a los tlatoanis. Y cuando se da esta expedición a las Cibueras de Cortés, de este famoso que lo dejan ahorcado, sí, a Cuauhtémoc, que justo el año pasado traen esta discusión, ¿no? Entonces, este año. Sí, a principios de este año. Entonces es muy interesante. Bueno, ¿qué está pasando? Era un tlatoani. Sí. ¿Qué rituales, qué honras fúnebres se les están haciendo, no? Y entonces es donde empieza una discusión bien interesante, visto desde la muerte, más allá de toda la historiografía que se ha dicho.
Sí, bueno, ese sí fue un problema porque casi con seguridad había sido bautizado. Entonces, sí lo ahorcan y lo que no sabemos es si le hacen un ritual al estilo prehispánico o lo entierran como se enterraba a los cristianos. Ese es el punto que queda pendiente por trabajar. Discutir. Sí. Román Piñachán decía que lo enterraron Sí. en Chancanaca. No, es casi seguro. Pero tú eres guerrerense y no me voy a meter en líos contigo. Estoy pensando que que no está enterrado en Ixcateapan, aquí me ahorcas. Sí, no. Pero vamos ahora a tu trabajo. ¿Cómo te fuiste yendo hacia los estudios de los ritos funerarios y la parte que ves, la parte viva que ve un antropólogo y un historiador? Bueno, cuando yo comienzo a estudiar, principalmente tenía la idea de trabajar el Día de Muertos. ¿Qué del Día de Muertos? No sabía. Cuando yo empecé mi carrera, bueno, a estudiar la licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología, tenía una materia que era Introducción a la Antropología, que era dada por José Luis González, el antropólogo recién fallecido hace unos años. Y él nos hablaba mucho sobre diferentes tipos de rituales fúnebres y de cómo se empezaban a trabajar se empezaban a hacer los estudios antropológicos. Realmente era obviamente un joven inexperto, no sabía uno para dónde irse, ¿no? De cierta manera, conforme fuimos avanzando en los semestres, me fui apegando mucho al tema y era algo que el Día de Muertos se veía muy latente, pero justo siempre traía como este tema y justo como decían los magníficos en esto de eso que llaman antropología mexicana, me gustaba siempre como ir en contra, ¿no? Entonces, y vienen a contradecir y venimos a contradecir como sí, mencionan, como ¿no? Así es. Arturo Barman. Así es. Entonces justo, sí, bueno, ¿qué se está diciendo más allá de los estudios del Día de Muertos? Más allá el Día de Muertos de la época prehispánica, ¿no? Que era como lo que siempre habíamos estado en boga. En los últimos años sí se sigue escuchando, pero ya de cierta manera menos más allá de los medios de comunicación, ya dentro de las academias. Entonces, dije, bueno, vamos a trabajarlo. ¿Y en dónde empieza a generarse la idea de la muerte en México propiamente? ¿En qué siglos? ¿En qué momentos? Yo tenía muy metido para esas épocas, que era en el periodo novohispano, siglo XVII, siglo XVIII. En la actualidad de cierta manera ya me repetí un poco, ya es un poquito más desde el siglo XIX, pero si quieren eso lo platicamos. Vamos a platicar eso. Y justo, bueno, ahí me empiezo a involucrar en el tema, empiezo a revisar muchísimos estudios al respecto, desde la antropología, desde la historia, y empiezo a acotar, que es lo que nos piden siempre, como cuando uno se turna a hacer esos trabajos de tesis, ¿no? Empieza a acotar, y bueno, y me empiezo a ir hasta al periodo novohispano, siempre teniendo como bandera a Marc Bloch, diciendo con el ídolo de los orígenes, ¿no? No te vayas tan atrás y céntrate en donde tienes que irte. Sí. Y justo empezar a hablar, y siempre fue la idea un poco empezar a hablar no solamente en el devenir histórico, sino también en la actualidad, y empezar a notar los cambios. Que eso es algo importante, hay que hacer registro. Tal vez no para analizarnos nosotros, pero en algún momento tener esos registros y que alguien más pueda acceder a ellos. ¿Qué has hecho en eso? Actualmente, bueno, yo personalmente cada año empezamos a registrar diferentes tipos de informaciones, a hacer trabajo de campo en diferentes regiones del país. Cada año yo regularmente trabajo con poblaciones inguiguas en la Sierra Norte, en el sur de Puebla, y con grupos de Morelos, en las cuestiones de trascendencia y memoria en torno a los muertos. Pero cada año con diferentes compañeros que han estado como muy vigentes en el tema, tratamos de compartir ideas, de estar como siempre presentes en algunos rituales, en diferentes momentos, y estar recopilando información y estarla teniendo ahí y justo abonándola a esta idea de los archivos institucionales para poder que sean revisados y seguir con las discusiones. Hay muchísimos seminarios, bueno, existían los seminarios, actualmente ya han bajado, pero están los foros de los coloquios constantemente de muerte, que este año hubo bastantes, fue bastante interesante. No participé en ninguno porque dije, este año quiero dedicarme a escribir, a estudiar, y bueno, está el Congreso Imágenes de la Muerte, que es el más importante a nivel mundial.
Y el año pasado fue en Lima, se puso muy interesante. Metimos otra vez ruido, como de dónde están partiéndose los estudios de la muerte en Latinoamérica, que es bastante interesante. Y por hacer ese ruido, desafortunadamente, no lo traemos a México el siguiente año. ¿No lo traen? No lo vamos a traer a no, Puebla. Sí lo vamos a traer. ¿Por qué Sí, desafortunadamente? Porque es muchísimo trabajo. Pero qué maravilla. Derecho internacional. No, pero qué maravilla tener un trabajo de esos internacional, además sobre el tema. Porque la preocupación del ser humano es la muerte. Sí. Es esa la preocupación central. Tiene que ver con lo que decías de Freud hace rato, que decía Freud en el malestar de la cultura. Decía, lo que uno busca es el placer. Y lo más alejado del placer es la tristeza que te causa la muerte. Entonces inventas. Y en México, la evolución del pensamiento sobre la muerte nos ha llevado hasta la Santa Muerte en los últimos años. O sea, es algo, no hay nada más vivo que la muerte. Sí, y se ha estado reformulando constantemente. Sí. En México es algo bien interesante. Justo hace unos días me preguntaban al respecto y les decía, es que a veces en México es imposible tomar dato de todo lo que realmente uno quisiera hacerlo, porque hay cosas que constantemente están reformulando, están cambiando, están pasando múltiples escenas en todos lados y es como qué registras y qué no, qué dejas pasar y qué no. Sí. Y es bastante complicado. Estos cultos a la muerte que han estado muy vigentes en los últimos años son bastante interesantes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Platícanos algunos. Bueno, realmente hay, por ejemplo, enfocados a la Santa Muerte, más allá de lo de Tepito, que ya todos lo conocemos, que es algo como una muerte, unas imágenes muy constantes. No todos lo conocemos. Bueno, en el famoso Barrio Bravo empieza el culto y la devoción a la muerte con una niña blanca, por eso le llaman la niña blanca, que es una figura descarnada, que es una muerte muy medieval, con su guadaña, muy marcada dentro de estas danzas macabras, ¿no? Y empieza a hacer esta imagen, pero no es una muerte, no es una muerte de finitud, como regularmente estábamos acostumbrados a verlo. No es estas vanitas que más adelante empezaron a estar presentes. No, es una muerte tangible. Es una muerte viva y es una devoción que se empieza a generar en ciertos públicos de México y en los cuales se empiezan a involucrar mucho con ellos. Ojo, no son aceptados por la Iglesia Católica. No solo no católica, yo te puedo decir, las iglesias protestantes tampoco. Sí. Para ellos es un asunto muy delicado. Sí, pero bueno, es justo de lo que pasa mucho con todas estas devociones populares, ¿no? Justo en algún momento discutimos al respecto de, bueno, ¿qué pasa con estos cultos? ¿Cómo se están representando? Porque aparte, todos estos creyentes, o no todos, pero muy buena parte de estos creyentes, son guadalupanos a la vez. Sí, claro. Y también son devotos a San Judas. Y son católicos. Y entonces ya la conceptualización de meternos y encajonarlos en una especie es bastante complejo, ¿no? Dices, no, ¿qué son? Y es ahí donde en algunos momentos empiezan unos fenómenos en torno a la discriminación religiosa, ¿no? En culto. Y moderna, porque pareciera que estamos hablando de la Edad Media y efectivamente de las danzas macabras, y resulta que estamos hablando del siglo XXI en el centro de México. Sí, claro, y que ha estado creciendo, y no solo en México, no solo en la Ciudad de México, obviamente se ha expandido a muchísimos otros lados. El Estado de México, Ecatepec tiene un gran culto a Michoacán, Morelos, Puebla, entre las calles centrales del norte de Puebla, no es cierto, no es norte, es poniente, creo, no recuerdo bien, rumbo a Santa Mónica, donde está justo el convento de Lina, que sí. Ahí hay varias. Sí, en la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla hay varios cultos a la Santa Muerte ahí entre los barrios, ¿no? Bastante interesantes que se han estado. Sí, porque además efectivamente es una devoción, o sea, le piden cosas. Sí. Sí, o sea, como cualquier santo, se le rinde tributo, se le ofrenda y se le pide. Sí. Y es ahí donde empiezan a jugar, se le empieza a jugar en estas devociones al que se le va a pedir.
pareciera, porque eso es lo que nos han hecho creer que es un tema maligno, ¿no? O sea, de que vamos a pedir algo. No, realmente no. Solamente es parte de un santoral más, no propiamente católico, como ya lo dijimos, pero es parte de un devocionario. Sí, y como bien dices, es un santo descarnado. No tiene una naturaleza muy fija todavía, pero probablemente no tarde mucho en tener ya definiciones precisamente de los antropólogos para ponerla en ciertos altares. Yo llegué a ver alguna vez en las iglesias católicas, sobre todo barrocas, imágenes de la muerte, pero no como Santa Muerte, sino como una imagen de la muerte, como una danza macabra, efectivamente. Sí, desde el siglo XVI en la iconografía católica siempre estuvo muy presente, ¿no? Sí. Mucha herencia de estas danzas macabras, pero de estos arts morendi, ¿no? Y que estaban muy latentes. Y es esta muerte triunfante, que esa muerte triunfante es muy interesante cómo se va transformando en México a lo largo del tiempo. Pero sí, desde siempre la Iglesia Católica estuvo como metiendo mucho. Simplemente San Francisco, ¿no? Trae un cráneo en la mano. ¿Ah, sí? Y siempre nos lo presentan así. Sí. San Francisco, San Jerónimo, hay varios santos que están ahí especulando sobre la muerte. Pero eso me da entrada a lo que quiero ahí picarte la cresta. La muerte novohispana, la muerte barroca y la muerte del siglo XIX. Yo todavía creo que muchos de los cultos que vemos en los días 1 y 2 de noviembre tienen que ver con la muerte barroca. Tantas flores, tanta comida, tanta música, tanto color, que pareciera que es una fiesta, porque en el siglo XX se le proyectó como una fiesta tradicional y se le inventó que era prehispánica, pero realmente es barroca. Pues justo, no sé si podría decir que barroca, durante muchos años lo sostuve, pero actualmente, siguiendo con estos estudios, digo, bueno, igual puede haber sido en el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XVII y XVIII? O sea, bueno, por lo menos, a ver, en el siglo XVI yo tengo muy claro 3 momentos para 1 y 2 de noviembre. Uno, 1578, llegada de las reliquias por los jesuitas y primera procesión. 2, la labor evangelizadora, pero desde la parte de los frailes y cómo están reinterpretando lo que siempre sabemos, Durán Motolinio. Esa es otra. Y tercer concilio provincial, 1585, con todo este culto al purgatorio. Sientan las bases para empezar a ceñir una fiesta en torno a los muertos, un todos santos y un fieles difuntos. Posteriormente, para el siglo XVII, se empiezan a reconfigurar estas festividades, justo ya muy barrocas, pero empiezan a generarse, por ejemplo, una bula ahí, en la cual se dice, bueno, para el Día de Todos Santos se tienen que ganar indulgencias plenarias. Y entonces, para ganar estas indulgencias, se tiene que visitar 5 iglesias o 5 altares consagrados, dependiendo de la región en donde se estén ubicando. Con esto, eso era para justo ganar las indulgencias para el Día de Todos Santos. Con esto se llega a la práctica en relación hacia la venta de dulces, la parte como popular, la parte de la calle. Y entonces empieza a reconfigurar todo un paseo de Todos Santos que empieza a ser más vigente entre los últimos momentos del siglo XVIII y que empieza a tener una mayor efervescencia. Pero justo en algún momento de la historia empieza a difuminarse y de repente empieza a aparecer, y entonces muchas veces cuando yo me acercaba a mi trabajo me decían, oye, es que yo decía, ¿por qué no se ha escrito esto del Día de Muertos en la historia? Digo, es como algo que siempre estamos festejando. Y varios historiadores me dijeron, a ver, Juan Pablo, es que hay muy pocas fuentes, ¿no?, al respecto. Dije, bueno, pero es que ¿por qué? Y era parte de las incógnitas. Bueno, yo empiezo a hacer trabajos a partir de demandas, a partir de denuncias. Empiezan a denunciar que están tocando campanas, empiezan a denunciar robos, empiezan a haber robos en torno de los dulces, permisos. ¿En qué años, Juan Pablo?
1750, 1780, en diferentes momentos empieza a ver. Entonces ahí me empiezan a dar flashazos, ¿no? Y empiezo a cruzar fuentes, empiezo a revisar cronistas. Digo, bueno, sí se está haciendo una fiesta de muertos. ¿De qué manera? Entonces empiezo a ver, está la fiesta de Todos Santos, 1 de noviembre, se van a ganar estas indulgencias plenarias a las iglesias, y el día 2 de noviembre, fieles difuntos, que se hacen visitas ad líminas, que son es una reconfiguración de estas visitas que empiezan a hacer los cardenales en el Vaticano a rendir honores a los padres ya fallecidos. Estas visitas se popularizan en Nueva España, y entonces empiezan a visitar diferentes altares y diferentes iglesias. La visita de esos lugares, dentro de las prácticas de la Ciudad de México por lo menos, con la venta de dulces, venta de panes, venta de flores, empieza a volverse unas fiestotas, ¿no? En las calles. Sí, que Viqueira lo menciona en algunos momentos, ¿no? En estos estudios que él hace con relajados y reprimidos, ¿no? Entonces empieza a generar como mucho ruido, ¿no? Y esto empieza a crecer, en algunos años empieza a bajar, y esto trasciende hacia el siglo XIX. Justo en 1800, en el cambio de siglo como tal, empieza a haber una problemática muy fuerte en la venta de dulces, de panes, que empieza a haber mucho robo, y entonces se expanden del portal de mercaderes, se expande la venta para poder tener mayor vigilancia. No funciona. Se va hacia del otro lado, rumbo al Parián, la venta. Estamos hablando de la Plaza Mayor de México. Así es. Sí, y se tiene, justo empiezan a rodear el Parián, ¿no? En el Parián no se metían, en el Parián solo entraban a comprar ciertos dulces. Y es ahí donde empiezan la idea de los dulces, ¿no? Del pan de muerto, ¿no? O sea, nunca vamos a encontrar para el siglo XVII y XVIII estos panes de muertos de calaveras, de huesos. No, los dulces nunca vamos a encontrar estas calaveras de azúcar. O sea, uno se aferraba a buscar lo que quería ver. No, realmente no. Íbamos a encontrar frailes, figuras de frailes, de monjes, de sirenas, pero no propiamente lo calavérico. Lo calavérico empieza en el siglo XIX. Okay. Y es una reinterpretación de estas muertes macabras, de esto que platicábamos con las iglesias, de esta muerte triunfante, la reformulan. Y ya se mofan de ella. O sea, algo bien interesante, por ejemplo, los catafalcos fúnebres. Los catafalcos fúnebres que estaban presentes en las exequias de los grandes reyes que nunca conocieron los novohispanos, pero que sabían de su existencia y que 6 meses después estaban conmemorando su pérdida. Porque había una orden que se hiciera. Así es. Bueno, estos catafalcos fúnebres que aparecen estando muy presentes en la nobleza novohispana, ¿no? Muy que están ahí como desde la muerte de Carlos V está el monumento fúnebre que aparece en el códice Tlatelolco. Sí, pero ¿qué pasa con la población? O sea, justo, o sea, es a lo que voy. La población empieza a tener las prácticas, pero estos catafalcos no eran hechos solamente para estos gobernantes. También empiezan a estar presentes para ciertas personas de la nobleza, que años después empiezan a desaparecer y empiezan a mofarse de eso. Lizardi, en el Periquillo Sarmiento, usted recordará muy bien cómo menciona que hasta la perrita le está haciendo una honra fúnebre a una perra. Entonces empieza a haber una mofa ya de estas prácticas, y pasa mucho eso. No solo, este es uno de los elementos más latentes, ¿no? Pero pasa mucho en muchas interpretaciones. Todavía hoy ahora le haces honras fúnebres a tu perro. Bueno, eso ya es más moderno. Pero defíneme qué era un catafalco. Platícanos qué era un catafalco. Bueno, un catafalco era una estructura efímera, eso es importante, en la cual se recordaba a un personaje muy particular, en el cual narraba tanto sus vivencias, como en algunos casos sus memorias, como sus logros y sus trascendencias en torno a la muerte. Era los catafalcos podían tener niveles, regularmente se colocaban en los ábsides de las iglesias, porque ahí se tenía el espacio adecuado. Si lo vemos de una manera más convencional, tenías ahí el espacio. Se interpreta muy bien que es a partir de que ahí se tiene la cercanía con Dios directamente, pero es ahí donde se llenaban de veladoras y justo empezaban a rendirles homenaje.
los catafalcos vienen desde una tradición muy antigua en el mundo occidental. Llegan a Nueva España y se siguen estando muy presentes. En la actualidad, siempre por todas estas imágenes, como bien lo comenta, que se tienen en los documentos, pareciera que son inmensos. Pero esta arqueología novohispana que nos ha dicho, en Toluca se encuentra uno y no son tan grandes, ¿no? O sea, sí miden 2,5 metros, pero no son tan gigantes como uno los pudiera. Pero fíjate, se parecen un poco a lo que nosotros llamamos altares de muertos que hacemos en cada casa al final de octubre y principios de noviembre. Lo que estamos haciendo es un catafalco. Lo que llamamos altar de muertos acaba siendo un catafalco. Hay unos muy grandes, pero en general es un espacio, como bien lo dices, en una esquina donde le pones veladora, ahora ya se las pones de LEDs para que no haya problema, pero pones comida porque piensas que tu muerto va a venir, aunque sepas que eso no es cierto, pero te va a servir a ti y a tus niños para comer y para hacerlo efectivamente festivo. Claro. Pero entonces sí es barroco, eso donde te estoy picando claro. la cresta. Es que aquí hay un tema, ¿no? Esta transformación de estas ofrendas no están presentes en ningún momento. O sea, ¿en dónde aparecen las primeras ofrendas? Estos espacios, no hay menciones, no podemos ver en ningún momento que existan algunas ofrendas domésticas. Domésticas. O sea, en iglesia sí. Uh-huh. En iglesia está muy bien documentado que existían para 1 y 2 de noviembre, aparte de las exequias fúnebres. Uh-huh. Y estaban estos catafalcos. Y en los catafalcos, como bien dice, se le ponían las ofrendas al pie. Pero nunca arriba, se ponían al pie. Porque eso es más mesoamericano. Y uh-huh. Es ahí donde empiezan a ver estos jalones, ¿no? 1, 2. En las ofrendas domésticas no estaban. Y luego cuando se empiezan a transformar, no están solamente en unos lugares, no, deben de ser en altares. El ofrendar debe ser debajo del altar, porque es la cercanía con los muertos. Uh-huh. El santo debe estar cercano al muerto, porque ellos son los que van a apoyarlos a trascender. Uh-huh. Eso sí es muy barroco. Ahora, pero esta transformación de los altares no sería muy aventado a decir que pueden venir de estos catafalcos fúnebres. Uh-huh. No estoy tan seguro. Yo creo que tiene que ver más con una cuestión más enfocada hacia el mundo más terrenal y devocional mismo propio. Pero sí, o sea, es bastante interesante cómo se estructuran estos catafalcos fúnebres. Perdóname tantito, Juan Pablo, estamos llegando a la mitad del programa. Y quiero recordarle al auditorio que el tema en esta ocasión es antropología de la muerte, más bien antropología y muerte. Y contamos con la presencia del etnohistoriador Juan Pablo García Uriostegui. Ahora sí, sigue, perdóname. Y bueno, por ejemplo, esto de los catafalcos es bastante interesante porque en el siglo XIX ya se empiezan a hacer todos estos juguetes uh-huh. en torno a la mofa. Y eso es ahí donde, por ejemplo, Claudio Lovnis habla de la reconfiguración de la muerte popular, ¿no? Que de cierta manera tiene cierto sentido, porque justo empieza a haber una idea en torno a lo popular, muy latente, en todos estos catafalcos. Ya empiezan a estar presentes las calaveras de azúcar, ya empieza a ver, y tiene que ver justo con lo que platicábamos hace un rato en relación a este seminario de la muerte, porque desde ahí se empiezan a plantear qué pasa con todos estos cementerios, ¿no? Uh-huh. Y el cambio del cementerio en la iglesia, después del Tercer Concilio Provincial y de todas las pestes que están pasando, Jaro Peralta como arzobispo, cómo los manda fuera, ¿no? De las iglesias y cómo empieza a estar presente en estos ya cementerios ya más públicos. Uh-huh. Y es muy interesante porque ya el culto se manda al cementerio, aparte de la iglesia, porque no es como de, nos sacaron de la iglesia y los llevamos al cementerio. No, sigue estando latente en los dos lugares. Sí, nada más para que nuestro auditorio sepa, en los atrios de las iglesias, en casi todo el centro de México, se enterraba a los difuntos.
y a los que eran, digamos, pudientes dentro de la misma iglesia o a los sacerdotes. Pero llega un momento, sobre todo a partir de las epidemias, que empiezas a tener los cementerios fuera. Hasta que Juárez ya hace el asunto de los cementerios, es un asunto del Estado laico, y entonces sí están fuera de la ciudad. Pero antes lo controlaba la iglesia y lo tenías adentro de los atrios. Y entonces sí, efectivamente, a partir del mediados del 19 tienes cementerios fuera. Sí, pero las prácticas, uno pensaría que empiezan a irse van fuera, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a hacerse más, y es lo que siempre se ha planteado, ¿no? Al momento que la práctica está fuera de la iglesia, al ya no ser un espacio sacralizado, que sí lo eran los cementerios, sí, la práctica popular empieza a estar como más vigente y aventando como más toma de verbena. Pero no, lo único que hicieron fue, lo tenemos en ambas partes. Ya ve, el mexicano es de, no se basta con una, sino vamos a tener 2 fiestas, entonces las hacía en 2 lugares. Pero es ahí donde empiezan a hacerse estas representaciones como las más conocidas, las más latentes, ya en el México decimonónico, ya en torno a la muerte, en torno a estas fiestas ya más como fiestas en torno a los muertos, ¿no? Es decir, comidas, música, altares con colores, flores. Así es. Okay. Empieza a no ser tristeza. Más, así es. Empieza. Justo estos momentos que eran solemnes comienzan a ser festivos y empieza a haber más color de lo normal. Eso no quiere decir que no estaban presentes ciertos elementos como toda esta gama de flores que a la actualidad seguimos viendo y que sí estaban presentes, pero no en esas cantidades, ¿no? La muerte, las figuras de la muerte como tal, calaveras, empiezan ya a verse. Pero no es esa muerte triunfante con su corona y su guadaña. Uh-huh. No es la medieval. No es la medieval. Y es una mofa de esa. Ya la muerte baila. Uh-huh. Ya la muerte, porque la vemos en la danza Macario así bailando, pero realmente no estaba bailando. Uh-huh. Te está bailando. Y aquí tú ya la estás bailando a ella, ¿no? Cierto. Entonces cambia la concepción bastante. Pero fíjate que cuando yo era niño, te estoy hablando, te gusta, hace 65 años, íbamos a un pueblo cerca de Toluca, San Gaspar Tlahuelilpan, y íbamos a la casa de la señora que era nuestra nana, una mujer indígena, Rosa Piña, y su prima Clara, y íbamos y veíamos los altares de muertos y básicamente era una mesa con comida. Realmente no tenían ni muchas calaveras, mesa con comida y algunos retratos de gente que se iba y le hacían un caminito de pétalos de flores de cempasúchil, pero hasta ahí. No era gente, estamos hablando de indígenas, era gente humilde, claro, muy humilde. No creo que estuvieran ellos influidos por Diego Rivera y estas cosas sobre el nacionalismo, ¿no? Eso es otro cantar. Pero sí era solemne, pero no era triste, no había lamentación. Y fíjate, les voy a contar una anécdota muy rara. Uno de los niños, ahijado de mi hermano, veía estaba chiquito, de haber tenido 4 o 5 años, y veía las mesas puestas de comida y le decían, es que van a venir a comer los muertos. Y al otro día se levanta y ve la comida en su lugar y lo que dice, pinches muertos ni vinieron, tanto trabajo. Estaba chiquito, nos moríamos de risa, ha quedado eso como una anécdota de cómo un niño está fantaseando el asunto de la muerte de una manera que no tiene nada que ver con el cristianismo tradicional. Ahí sí barroco, él no lo estaba viendo de esa manera. Y claro, ahora él debe tener tu edad, pero en aquella época fue una anécdota de que los niños estaban esperando como si fueran los Reyes Magos, y no. Y no llegaron. No, es que esto que comentas es bien importante, ¿no? ¿Por qué? A ver, estas ofrendas o estos espacios de recuerdo en torno a los muertos, principalmente de los grupos indígenas, es relativamente muy poco, 10 años para acá, que han estado ya invadiendo toda esta idea de las calaveras, el papel picado, todo esto que regularmente vemos en el centro de México y en los grandes centros urbanos, ¿no? Ajá. Estos espacios justo eran solemnes, pero sí no eran de tristeza, eran de recuerdo.
Sí. O sea, justo el hecho de, por ejemplo, cuando yo me meto a trabajar por casualidad con este grupo Inguigua en el semidesierto poblano, el pueblo se llama San Luis Temalacayuca en particular, eso fue lo que a mí me jaló. Yo dije, quiero salir de todo esto que regularmente nos están bombardeando constantemente, de sí, el Día de Muertos, en la Huasteca es lo mismo, o sea, en varias regiones del país. Decir, no, a ver, quiero ver algo diferente y quiero empezar a entender otras formas en torno a la muerte. Y ellos hacen, debajo de un altar, de su altar doméstico, colocan una mesa, no una mesa de forma horizontal como la vemos, la disponen vertical, componen alimentos al centro, ponen unos tenates que le llaman en Inguigua Sincha, y en ellos ofrendan, pero por muerto. Justo, por ejemplo, en mi familia, a mí me inculcaron, al ser de una familia guerrera, me inculcaron que tenía que prender una veladora por cada muerto que mi familia o mi familia recordara. Entonces, de repente veía y eran ya estos catafalcos fúnebres, ¿no? 100 veladoras que estamos recordando muertos de hace... Yo no sabía ni quiénes eran, yo era muy niño, ¿no? Y de repente empiezan y siempre había una veladora para las ánimas o para esos muertos de la familia que ya no eran recordados. Lo mismo pasa con los inguiguas. Meten estas líneas de cinchas llenas de ofrendas y los empiezan a invocar. Y entonces le llaman al familiar y les empieza a hablar y les empiezan a decir que vengan, que ya está servida el altar, que muchas gracias por estar aquí presentes, y es uno por persona. En ese momento, y los ahuman y le empiezan a hablar en inguigua. En ese momento, el tenate se convierte en persona. Okay. Y se convierte en ancestro. Y está ese día ahí. Y o sea, el tenate es una canastita. El tenate es un cesto es un cesto de aproximadamente 30 centímetros de palma. Okay. Y tiene el nombre, pueden tener iconografías de cruces, de rombos, de órganos, porque estamos en el semidesierto, o puede tener hasta el nombre del muerto. Okay. Eso fue muy interesante porque justo cuando vinieron en 2021 al Museo de Antropología, yo me los traje al museo y me hicieron unos tenates bien interesantes, ¿no? Y me hablan y me dicen, oye, vamos para allá. Hicimos uno que dice Ina, pero ¿cómo se llama el director del museo? Yo les digo, pues no le vayan a hacer uno. Le digo, estos son para los muertos. Me dice, bueno, pero es que le vamos a regalar uno con su nombre. Para cuando se muera. Entonces le digo, no, le digo. Entonces les empiezan a tejer con los nombres, pero estos tenates son objetos de memoria y que se convierten en ese momento en personas. El ritual termina el día siguiente, muy familiar, muy casero. Y por ejemplo, tienen una iglesia del siglo XVII en el pueblo, en la comunidad. Y un día estaba con ellos platicando y me dijeron, vamos a recoger el agua bendita. Le digo, ok, para los muertos. Me dicen, vamos a ver al Santo Muerte. Y yo dije, me aventé 2 años de iconografía católica. Dije, no sé quién es el Santo Muerte. Le dije, que yo hice mal mi tarea. Y no, pues era una ánima sola, que ellos les decían, pues un Santo Muerte. Pero pues yo me di cuenta que era una ánima sola porque estaba vestido. Pues dije, está muy raro, esto no me cuadra y no me cuadra. Entonces en algún momento les dije, oye, ¿me dejas verla? Y me dijeron, sí. Y ya lo dije, es una ánima sola. Entonces, pero tienen estas devociones igual muy presentes en ciertos lugares y que están muy marcadas. Y justo eso es lo que me llama la atención, que tiene que ver con esto que me platica. En los pueblos indígenas y en muchas regiones del país, ya actualmente ya se están metiendo todo este idea de la calavera, pero siempre ha sido como otras festividades, temas de recuerdo. No son festividades, son conmemoraciones y son temas de recordar. Y son donde recordamos a los muertos. Si bien propiamente no son tristes, pero sí son momentos bastante familiares, tranquilos, y que están presentes en los altares, que están presentes las comidas riquísimas, eso sí, en muchísimos lugares. Acabo de regresar de Morelos y unos moles impresionantes, ¿no? Pero justo, ¿no? También las maneras de ofrendar son muy, muy particulares. No, pero sí son festivos, Juan Pablo, porque hay
lugares, sobre todo cuando están saliendo y van hacia los cementerios, les llevan música. No es que estén ellos bailando, pero les llevan música. Están tratando de alegrar al que se fue. O sea, le festejan. No nada más lo conmemoran. No solamente estás orando por él, sino le llevas lo que le gustaba. Sí, claro. Pero a ver, esa es como una... si fuera su cumpleaños. Claro, pero esa también es una idea relativamente moderna. Porque siempre se han tenido sones fúnebres. Y hay sones que solamente se tocan para muertos. Entonces, por ejemplo, esto es muy reciente, lo acabo de ver justo desafortunadamente en Morelos, ¿no? Ahorita que acabo de repasar. Me hablan y me dicen, ya vas a llegar, los amigos con los que colaboro allá. Les digo, ya voy, está complicado llegar un poco ahorita, en estos días. Me dicen, bueno, acaba de fallecer un señor. Le dije, ay, qué lástima. Me dice, ¿cuál lástima? Tú estudias esto. Te estamos esperando para irnos al rezo. Ok. Entonces ya voy y empezamos a ver cómo, bueno, después de todo el ritual, cómo se sale el cuerpo de la casa hacia la iglesia. Lo va acompañando la banda del pueblo. Es una banda de músicos, de 40 músicos, pero no van tocando fiesta, van tocando sones fúnebres, sones en los cuales van anunciando y van marcando los pasos de recuerdo y de memoria. Sale de la iglesia, pasa lo mismo hasta llegar al cementerio. Cuando baja al hoyo, a la fosa, ahora sí cambia el sentido musical. Pero primero son momentos solemnes de recuerdo, fúnebres. ¿Por qué? Porque hay que avisar, se está avisando el resto del pueblo. Sí. Porque hay que acompañar, porque hay que recordar. Y ya después viene la fiesta. Sí, tienes razón. Son momentos del mismo ritual, los toques de campana, los toques a muerto que le llaman, a duelo. Son impresionantes, no es cualquier cosa. Sí. Y en el asunto de conjurar la muerte, efectivamente se le reza a algún santo, pero le dejas a un médico que sea el que se dedique a esto. Esto es lo que ha cambiado. Por eso no importa que sean rituales modernos, la idea de la muerte va a estar cambiando todo el tiempo. Cuando tú seas un viejo y estés platicando lo que hayas visto ahora en Morelos, ya va a ser otra cosa, con las redes, con pues la invención de un poco de Einstein y luego Diego Rivera tomando a Posada, etc., y que lo conviertes en un asunto casi turístico. Claro. Bueno, lo hemos visto muy recientemente en estos años, ¿no? Con todo esto que ha pasado con las películas de James Bond, Disney. ¿De veras? O sea, ya tenemos un desfile tradicional de Día de Muertos, ¿no? Sí. Entonces, cambia constantemente. Pero justo a principios del siglo, justo lo que menciona con Rivera, todos estos murales que empieza a pintar. Cuando empiezan a grabar Que Viva México, estos elementos en torno a la muerte, de cierta manera, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿De dónde están retomando estos elementos? Sí, sabemos, ya se ha dicho muy bien que Rivera lo está asesorando, ¿no? Uh-huh. Pero... Hacer J. Einstein. Así es. Pero ¿de dónde está generando estas cosas? Entonces hay como elementos que sí retoma Rivera y están recreando y reinventando cosas, ¿no? Entonces hay una escena muy famosa en la cual, por ejemplo, salen 3 hombres vestidos de calavera, que son hombres afro, bailando. Y es súper interesante, ¿no? Y te dices, bueno, ¿qué pasa con eso, no? Y luego, cuando uno se va a la cultura material, hay unos muñequitos de madera que les jalas un hilito uh-huh. y bailan. Bueno, actualmente ya no se hacen, pero se hacían. Pero yo los llegué a usar, sí. Sí, bueno, esto... De cartón. De cartón, de madera. Sí. Y estas cositas están haciendo los mismos movimientos que están haciendo estos personajes en la película. Sí. Súper interesante. Y luego lo vemos otra vez en la CEP con este mural que hace Rivera, ¿no? De la fiesta. Entonces dices, bueno, hay como ciertas cosillas. Y en algunos años van a hablar de esto, ¿no? De lo que siempre me decían del desfile, ¿no? Dices, bueno, ¿quién fue? ¿Quién los están metiendo? Ciertas cosillas, estás diciendo ciertas cosillas que estamos inventando. Así es. Y entonces pegan y se convierten no en una tradición, pero en uno de los elementos de un festejo. Sí.
que ya están muy, muy latentes. O sea, esto empezó en 2016, 2015, Fíjate, ¿no? apenas. O sea, yo en ese entonces estaba empezando a hacer la tesis de licenciatura que hablaba de la historia del Día de Muertos. Y me decía mi maestra, Verónica Zárate, me dice, ¿ya fuiste a ver esto? Y les dije, no, es que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Yo era como muy de, no, hay que irse a buscar esto, ¿no? Y me decía, bueno, voltea a ver, ¿no? Entonces era bastante interesante y ahorita actualmente, justo hace unos días me decía, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Ya fuiste a ver? ¿Ya qué onda con esto, no? Y pues estos momentos de invención justo que Hobsbawm los mencionaba, ¿no? Sí, que es justo la invención de la tradición, ¿no? Uh-huh. Y más allá de la tradición es una reformulación que nos están haciendo constantemente. Actualmente no sé qué tantos de nosotros escuchamos en estos días estas canciones que puso Disney de moda en torno a los muertos, que no tienen nada que ver. No, nada que ver, y la gente las canta como si fueran mexicanas. Así es. O algo bien interesante. ¿En qué momento se dijo que la Llorona era la canción del Día de Muertos de Bandera, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bueno, y luego la interpretación de Chabela Vargas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Está un poco extraño, pero bueno, son cosas que no nos podemos poner a... O sea, uno a veces se pone como a buscar y a interpretar como ciertas cosas, pero son cosas que constantemente se están reformulando, están cambiando, están pasando. Yo lo que digo actualmente, no está mal. Hay que, con tal de que sepamos de dónde viene y hacia dónde vamos, todos vamos a vivir estos momentos como nosotros queramos y vamos a festejar estos días como nosotros nos acomoden y de qué humor tengamos en esos momentos, ¿no? Sí. Sí, y ahorita que dices canciones nuevas, estas de la película de Disney ha pegado en serio. Pero hay alguna otra que es muy buena de un cantante, me parece que es del norte de México, que se llama Umbe, que dice, en mi casa no existen fantasmas, hay puros recuerdos. Es maravillosa canción. No la conozco. Óyela. Sí. Maravillosa canción. Y no tardará en volverse parte de la tradición mexicana, porque además la composición del musical, etcétera, los arreglos, entra una trompeta de mariachi. No, de verdad, muy notable, de muy buena calidad para mi gusto. Pero regresamos a la parte antropológica. Tu trabajo en campo. Platícanos un poco de eso. Bueno, yo trabajo principalmente, como ya les había mencionado, con grupos indígenas en Puebla, y en los últimos años he estado trabajando en Morelos, en Tlayacapan específicamente, con un grupo de colaboradores ceramistas a partir de que hacen cerámica ritual. Y es bien interesante, porque sí hacen una cerámica ritual para una curación de mal de aire, pero principalmente hacen unos ángeles. Uh-huh. Que son impresionantes. Es un ángel que si uno lo ve desde una visión como muy, muy occidental y muy estética, dice, está mal hecho, está muy burdo, está muy tosco, y luego los colores chillantes, pero ya cuando uno... Son de barro, ¿verdad? Son de barro. Sí. Barro modelado, pintados con tintes naturales, con grana cochinilla, uh-huh. Pero los ángeles aparecen en diferentes momentos durante el año, pero principalmente en dos. Aparecen en peticiones de lluvia y en Día de Muertos. Uh-huh. Y son bastante interesantes porque ellos son los intercesores, una para las nubes, para traer el aire y traer la lluvia. Y tienen un rango de acción en Estado de Morelos, Puebla y Estado de México, principalmente en Amecameca, pero se producen solamente en Morelos. Y para Día de Muertos están presentes solamente justo en Día de Muertos, se colocan en los altares porque son candeleros, ahí le pones la vela, pero se llevan al cementerio en las veladas en la noche, se colocan en la tumba, y estos ángeles son los encargados de acompañar a los muertos a trascender en estos espacios
terrenales. ¿Desde cuándo se hace eso? Fíjate que yo trabajé en cosas en Tlayacapan que tiene que ver con con zapatismo, etcétera, y no noté esto. Pues están presentes desde probablemente desde el siglo XIX. El registro que yo tengo es desde principios del XX. Con una alfarera, Ajá. ritualista a la vez, que se llamaba Felipa Hernández, que a su vez ella nace en albores de la Revolución justo. Ajá, okay. Y pero su suegra es la que le enseña y le da el don, que su suegra era de Tlayacapan propiamente. Okay. Y es ahí donde ella le da el don de curar, le da el don de realizar la cerámica y le explica de qué va. Uh-huh. Y Felipa es la que se encarga de trascender y generar todo esto. Actualmente es su nieta quien lleva esta tradición y que es la de las pocas mujeres allá que continúan, ya no como ritualista, pero sí como una mujer alfarera que está realizando, y que es muy común que estén comerciando estos ángeles. Que están solamente actualmente, porque justo con todo esto que platicábamos anteriormente, cómo se ha reformulado la fiesta y hay otros elementos, solamente estaban los ángeles ya en las familias muy, muy antiguas de Tlayacapan. Ya casi no las hacen. Yeah. Algo bien interesante que acaba de pasar, me dicen, vamos a ver una ofrenda, y llegamos a una casa que estaba cerrada. En el centro estaba la casa como antigua, que era de los bisabuelos de esta familia, y me dicen, bueno, esta casa era la casa original. Uh-huh. Y la empiezo a revisar, es de adobe, era del bisabuelo anterior a la revolución, padrísima la casa, y tenían un altar con vírgenes del siglo XIX, hermosas. Y me decían, oye, pues tú que eres de Lina, pues que vengan a limpiárnoslas, ¿no? Pues sí, y digo, pues sí, déjame ver, porque son antiquísimas y unos altares preciosos, pero justo estos elementos solamente estaban en esas casas, ¿no? Ya que eran de familias muy antiguas, muy tradicionales, que seguían bien. Obviamente estaban con otras cosas, pero tenías que ir viendo estos elementos. Y es súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, en cuestiones de mi trabajo, constantemente yo trabajo con ellos en particular y con esta población inguigua, que trabajamos otras cosas, apoyamos mucho con ellos. Y ahí se trabaja un poco en rehabilitación en torno a la lengua, y en torno a los muertos he trabajado con ellos rituales funerarios, aparte del Día de Muertos, y que han pasado cosas muy interesantes, ¿no? ¿Pero qué es eso de rehabilitación en torno a la lengua? Bueno, la pérdida de la lengua inguigua, del popoloca, se ha perdido bastante. Entonces, bueno, yo no soy muy pocos hablantes, y en esa población de San Luis Tamalacayuca es un inguigua más cercano al del siglo XVI. Eso lo han determinado lingüistas, a partir de la lectura de ciertas documentaciones. Ellos por iniciativa propia generan talleres de historia oral con los niños para que no se pierda. En los años 90, principios de 2000, hubo una gran migración fuera de la comunidad hacia Tehuacán, que está muy cercano, está a media hora, 40 minutos, pero también es de Puebla y es Estados Unidos, por temas de trabajo. Sí, claro. Entonces, la zona empieza a perderse un poco en el sentido de la lengua. Empiezan a hablar el español, no continúan propiamente hablando el inguigua, y por múltiples factores empieza a desvanecer. Esta tradición oral pasa de abuelos a nietos. Uh-huh. Que estos nietos actualmente son un poco más grandes que yo, igualmente son muy jóvenes, y están ahora enseñando a los niños a que no se pierda la lengua, ¿no? Uh-huh. Pero ellos por iniciativa propia. Entonces de vez en cuando me dicen, oye, pues échanos la mano a ver si sacamos un librito para que puedan los niños aprender. Entonces ya les decimos, pues sí, vamos a ver qué quieren saber esto. Entonces uh-huh. Les digo a algunos lingüistas, ¿no? A amigos, oye, échanos la mano, y tú que le sabes un poquito más, pues, para hacer un vocabulario. Para hacer un vocabulario, sí. O que tengan esto. Pero es propia iniciativa de la comunidad, que es algo muy padre. Nosotros nada más entramos como para
¿qué necesitan? Y tratamos de buscarles algún recurso por instituciones, por algún medio para poderles apoyar. O vamos a meter un proyecto, a ver, mándamelo, ya me lo envían, lo revisamos, está bien hecho, sí, mándalo para que puedas tener más oportunidades. Pues tratar de apoyar realmente esta idea de esta antropología no colaborativa ya quedó muy atrás. Actualmente hay que hacer antropología colaborativa con la gente. No son estos informantes que regularmente se decían, regularmente no. Son colaboradores, sí, son observador, amigos. informante. Observador, sí. Está bien. Sí, ya no. Esas visiones ya no son viables actualmente. Es trabajar y trabajar con la gente. Yeah. Actualmente es algo de lo que nos hemos preocupado mucho. En el de si vamos a estar a trabajar desde la institución con las comunidades, pero que haya también no solo como nosotros como antropólogos, historiadores, lingüistas, que haya un beneficio para la comunidad, que trabajemos todos en conjunto, que no sea mi trabajo, que sea un trabajo que sí, nuestros trabajos académicos es una cosa, pero que sirva para el pueblo, que tenga un beneficio para ellos. Y eso te permitirá entender mejor los rituales de la muerte y el paso de la vida a la muerte entre ellos, y qué palabras usan, cómo las usan, en qué momento las usan. Así es. Qué se pierde cuando alguien muere, qué palabras, qué vocabulario se puede perder cuando un viejo muere. Eso ha sido, tanto en la lengua como en la cultura material, ha sido una pérdida impresionante. O sea, menciono mucho de la cultura material porque desafortunadamente estoy en museos desde hace muchos años, en el Museo de Antropología, en el área etnográfica, y estoy trabajando siempre con objetos, ¿no? Entonces, pues uno siempre va y busca, ve qué hay. Entonces digo, estamos como cuando vamos constantemente a los pueblos, que muchas veces han perdido muchas técnicas, muchas prácticas. Entonces estamos como muy latentes de, bueno, a ver qué se ha hecho, cómo se ha hecho, por qué se perdió. Entonces muchas de estas cosas están muy presentes en estos rituales. Porque justo solamente se van a hacer ciertos objetos para acompañar a los muertos. Por ejemplo, en San Luis, hace unos años estaba un 2 de noviembre, justo en eso llega una comadre y dice, oye, Juan Pablo, le digo, ¿qué pasó? Vámonos se murió don fulanito. Le dije, ok. Me dice, vámonos al ritual. Y yo le digo, no, pero yo no puedo acceder. No, ya pedí permiso para que vayas. Dije, bueno, pues vamos. Y entonces empiezo a ver, le digo, son unos rituales que yo no conocía, ¿no? Y entonces me empiezo a acercar y empiezo a acceder a ellos y empiezan a hacer objetos, escaleras. Y digo, bueno, pues nunca lo había visto. ¿Qué es esto? No, entonces empiezan a armar unas escaleras, unas escobas. Chiquitas. Guaraches de palma. Yo le decía, oye, ¿por qué el guarache de palma, no? Me decía, pues para que pueda caminar en el otro mundo. Yo, pero pues tiene sus tenis, tiene sus zapatos. Me dice, pero es que la piel, la piel es de animales, allá van a estar los animales. No, ¿cómo? Y el plástico, pues no. Tiene que tener sus guaraches de palma para que pueda él trascender y caminar. Y en la zona había mucha palma, ¿no? Que ya no se corte es otra cosa, ¿no? Hay un tema ahí con el tema de la reserva de la biosfera, ¿no? Ha cambiado en torno a las prácticas a partir de que es patrimonio. Entonces empiezan a ver cómo a generarse ciertas cosillas ahí que uno empieza a voltear a ver y justo empieza a generar esos acercamientos. Pero esos acercamientos no los puedes hacer si no te tienen la confianza. Sí, claro. Ya no eres lo que llamaban antes observador no participante para volverte participante. Sí, ya eres parte de... Sí. También eso te genera ciertos compromisos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días en Morelos llegan y me dicen de broma, ya vinieron a buscarte. Le digo, ¿a buscarme a mí? Pues vas a cooperar para el siguiente carnaval, porque justo el 1 de noviembre, que todos regresan a los panteones, el 1 y 2, agarran a todos los que regresan, los migrantes, porque nada más van a regresar en esa época y en carnaval, para la fiesta. Entonces, ese día te voy a entrar en la lista porque te tienes que dar una mochada, ¿no? Sí, que mocharte. Está muy bien. Vamos a terminar el programa, Juan Pablo. Si nos puedes dar algunas recomendaciones para mí y para el auditorio de libros y de ensayos, de artículos sobre los temas que hemos estado platicando. Bueno, primero que nada, un básico para entender la muerte en el periodo novohispano y principios del siglo XIX, Los nobles ante la muerte, de Verónica Zárate, que usted ya lo deben de conocer.
Hay un estudio fundamental que se le ha hecho muy poco caso y que vale la pena retomarlo, que es el primer estudio formal que habla en torno a la muerte en México, que es de Juan Pedro Viqueira. Ok. Antropólogo. Entonces él habla sobre estas arts morendi, sobre estas primeras ideas en torno en el siglo XVIII, ¿no? Okay. Que es bastante interesante. También hay un estudio muy importante para la muerte en México desde la antropología, que se llama Día de Muertos en la Mazateca, de Eric Mendoza Luján. Ok, Eric Mendoza. Que es súper interesante y que nos habla, él es antropólogo físico, pero nos habla del comportamiento y de la muerte y la ritualidad. Otros textos bastante interesantes está... había una revista que, bueno, más bien publicaron una serie de libros que eran cuadernos de trabajo de patrimonio a principios del año 2000, el número 16 que habla sobre el Día de Muertos, en donde escribe Eric Mendoza, Elsa Malvido, varios historiadores. Es bastante bueno, porque desde diferentes posturas y desde diferentes interpretaciones y disciplinas abarcan la idea de la muerte y del Día de Muertos. ¿Pero qué revista es? Cuadernos de patrimonio. Cuadernos de patrimonio. Ajá. El número 16 es en particular, y ahí justo Elsa tiene un artículo bastante interesante. Concepción Lugo tiene 2 artículos. Sí. Entonces hay desde la historia, desde la antropología, varias posturas que nos van a hablar de una narrativa en torno a la muerte. Y además el de Philippe Arié, que ya se ha vuelto un clásico para la idea de la muerte en Occidente medieval. Claro. Bueno, Philippe Arié es El hombre ante la muerte. Ese. Pero yo creo que hay que voltear a ver a Bovelet. ¿Cómo se escribe eso? Michel Bovelet. Él habla mucho sobre las ánimas del purgatorio, pero tiene un par de estudios en el que marca estadios en torno a la muerte. Pareciera que Philippe Arié, con sus 4 estadios que plantea en torno a la muerte, que los trabaja históricamente, dijo como todo, ¿no? Pero no, Bovelet desde antes dijo, bueno, a ver, yo siento las bases. También ahí es bien interesante. Quien sienta las bases en los estudios de la muerte en Europa es Huizinga. El otoño, en la Edad Media. Huizinga, sí. Así es. Sí, cierto. Pues tienen ya una buena lista de libros para poder entrar al tema de los estudios sobre la muerte. Y con esto voy a dar por terminado el programa. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Juan Pablo García Uriostegui. Muchas gracias, que está en el Museo de Antropología, en el área de etnología. Etnografía. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes a la cabeza. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.